Hola hermanos, el día de hoy 18 de abril del 2024 es jueves de la tercera semana de Pascua, jueves, ya lo saben, vamos al Santísimo, tenemos que ir un momentito delante de Jesús Eucaristía para darle gracias por el pan de la vida que es Él, que hoy ya lo va a decir, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Allá vamos, las arcs. En fin, bueno, ya déjenme que no me adelante tanto. Hoy es día de la Beata María de la Encarnación Abrilló, que realmente se llamaba Barbe Jean Abrilló de Acary. Y bueno, ella nace en París en febrero de 1565, era de una familia de renombre, bueno, pero que eran muy, miren, ustedes van a decir, cuando decimos en esta época, padre, pues estamos diciendo que era una familia de valores cristianos, era una familia muy fiel al cristianismo. Sí, pero es que en la época en la que en Francia se está viviendo la crisis con los hugonotes, con los protestantes franceses, recuerden que es la época en la que sale Calvino de la Sorbona, y entonces, vamos, tenemos una época compleja, muy compleja, o sea que por lo tanto, el hecho de que la familia de ella, la familia de Barbie, porque era así como le llamaban, no, cuidado que dicen Barbie, ok, no, Barbie, pero igual ella luego cuando ya se hace carmelita, pues va a ponerse el nombre de María de la Encarnación. En fin, su papá se llamaba Nicolás y su mamá se llamaba María, y bueno, el tema es que ella fue muy bien educada por las monjas clarisas, si fueron las clarisas las que le educaron a ella, y bueno, y una de las clarisas era, creo, pariente de ella, creo que era tía de ella, y entonces, fíjense, por ahí viene el asunto. Resulta que ella tenía un corazón, pero vamos, tan grandote, que ella lo que quería era servirle a los pobres y cuidar a los más menesterosos y aquello, y incluso, fíjense, ya después cuando deja la formación, pero ella quería dedicarse a servirle a los pobres, pero la casaron con un fulano que se llamaba Pierre, que tenía título de vizconde bueno, igual era de alta alcurnia y todo lo que quieran ustedes. Además, él era de la corte en París y entonces, por lo tanto, era muy importante. Tuvieron 6 hijos, ¿ok? Pero fíjense ustedes, resulta que, según lo que dicen la biografía de ella, incluso estando casada, pues, y con los hijos y todo aquello, tuvo una experiencia de Dios, una experiencia, llamémosle mística, que la hizo completamente decir, no, la corte no es para mí, no es para mí. Entonces, ahí ella, fíjense, imagínense el marido, pero ella decide, no, yo voy a dedicarme a atender a los pobres. Y entonces hizo un trabajo precioso, cuidando a los más menesterosos, cuidando a la gente más delicada. Bueno, igual, esta es la época, como les digo, compleja, no es la época de Enrique IV, que al final es una guerra con París y termina ahí el Enrique IV conquistando. Bueno, igual. Entonces, al esposo, que estaba del otro lado, los enemigos de Enrique IV lo terminan exiliando y ella pues le va a tocar cuidar a sus hijos, ¿no? Bueno, entonces, aquí viene el cambio en su vida. Resulta ser que cae en sus manos la biografía de Santa Teresa de Jesús. Y eso, dijo, aquí está. Y se propuso desde aquel momento a introducir el Carmelo en Francia. Miren, Francia era muy particular, ya para imagínense, para la época de ella, de su matrimonio y todo esto, estamos hablando de 1580, 1590, ¿no? Ella, pues, a finales más bien del siglo XVI, en Francia no se había aplicado el concilio todavía, el concilio de Trento, no porque lo impedían los reyes, y entonces no dejaban que se aplicara, y por eso tampoco parte de la reforma que había ocurrido, además Francia es enemiga de España, entonces ¿cómo vamos a meter aquí una reforma que ha nacido en España? Eso no se puede. Pero ella decidida a que las carmelitas descalzas llegaran a Francia. Y eso ocurre en el año 1603, cuando el primer grupito llega. Entre ellas llega Ana de San Bartolomé. Ana de San Bartolomé, la beata Ana de San Bartolomé, acuérdense que es la mano derecha de Teresa. Y entonces ella va a morir, de hecho, Ana de San Bartolomé va a morir ahí en Francia. Pues bueno, cuando muere el esposo de ella, muere en 1613 o 15, bueno, por ahí, algo así. Pero yo lo que me recuerdo, el tema aquí es que los últimos años de la vida de ella decidió vivir como carmelita y se hizo carmelita. Ya cuando murió el marido, entonces creo que los últimos años, 5 años, 4 años de su vida, lo vivió como carmelita, dedicada totalmente. Y pues se puso el nombre de María de la Encarnación. Fue beatificada en junio de 1791 por el Papa Pío VI.
¿Y usted qué van a decir ustedes, padres? ¿No está contando tanto esto y por qué? Porque miren, resulta ser que Pío VI, mi tocayo, porque se llamaba Gianangelo, se llamaba Juan Ángel, Gianangelo Gisleri se llamaba él, Pío VI es mártir de la Revolución Francesa. O sea, él va a sufrir, a él lo va a llevar, el directorio se lo va a llevar a Francia y va a morir en Francia. Y entonces el hecho de que haya beatificado a una mujer que es la responsable de la entrada del Carmelo en Francia, con todas las mártires carmelitas que hubieron en Francia durante la Revolución Francesa, era un signo de desafío. Y bien lo hizo el Papa. Bueno, 17 de abril. Vamos a las lecturas del día de hoy. Efecto, siempre Felipe ahora es el protagonista, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y tome el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo al etíope, aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el camino de Gaza. Los caminos de Gaza ahorita intransitables e imposibles por la guerra. Una situación dolorosísima, ¿no? ¿Cuántos muertos ha habido ahí en Gaza? ¿Cuántos muertos? Producto del desastre, hay que admitirlo, no es un desastre lo que hicieron los de Hamas, o sea, venir y decir que, ay, sí, pobrecitos los palestinos, sí, pobrecitos, y son hermanos nuestros, y un niño palestino vale lo mismo que un niño judío, y ese es el problema que tenemos. Pero digo, fíjense, el gran problema de esto es que estos desgraciados provocaron, o que esperaban que Israel se iba a quedar así de bracitos cruzados después de que hicieron toda esa matancina. Evidente que no. Ahora, que es desproporcional, pero ¿dónde está la proporción? Es difícil esto, ¿eh? Pero digo, hay que orar entonces, partamos de ahí. Ya lo notaron, ¿no? El ángel y el espíritu, que lleva el ángel del Señor le dijo a Felipe, y luego el espíritu le dijo a Felipe. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un ángel o es un espíritu? En el fondo, fíjense, es la manera lucana de hacerlo. Piensen en Lucas. Lucas es el que nos habla del ángel Gabriel hablándole a Zacarías y hablándole a María. O sea que es importante. Y además, el evangelio de Lucas es el evangelio del Espíritu Santo. Entonces, por eso, la importancia de esto que se nos está diciendo. Levántate y toma el camino del sur, el camino que va hacia Gaza, el camino hacia el sur. Fíjense que el término sur aquí, realmente en el griego, está diciendo hacia el mediodía. Es una manera de decirlo, ¿eh? Que es poco transitado, claro, porque es el desierto. Por eso miren el contraste. Van por el desierto, encuentran agua y aquel hombre defiende su fe o proclama su fe. Bueno, este funcionario, un eunuco, ya saben ustedes, no era extraño en el mundo oriental que castraran a los hombres y los pusieran al servicio. Por ejemplo, aquí dice de la reina Candaces. Bueno, el tema es que Plinio el joven va a decir que Candaces no es el nombre de una mujer, sino el de una dinastía. Pero que hubiese reinas en Cush era la manera como le llamaba el pueblo hebreo a Etiopía, esa zona abajo de Egipto, ¿no? Pues sí, era muy común. Además nos dice que era un alto funcionario, una persona que tenía poder, que tenía ahí su fuerza y por lo tanto la manera como le llama el evangelio, el libro de Lucas es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué le dice el ángel? Que se ponga cerca, koiao en griego, que se ponga, que se acerque. Ya acercarse es lo mismo que hace Dios con nosotros, Él se acerca a nosotros.
Que aquel hombre fuera leyendo en voz alta era normal, eran lo que hacían de todas maneras, la manera judía, y este es un prosélito, es una persona que fue a visitar a Jerusalén porque creía en Dios. Había judíos en Etiopía, sí, sí lo sabía, y entonces este es un prosélito. Bueno, entonces resulta ser que está leyendo en voz alta, normal, que lee el capítulo 53 de Isaías, y esta versión, por cierto, que lee el versículo 53, capítulo 53, versículos 7 y 8, es la versión de los 70. Y vuelvo a insistirles en esto. La Biblia que utilizaron los autores del Nuevo Testamento es la versión de los 70, la Septuaginta, la versión en griego. Eso lo digo para mis hermanos protestantes que insisten tanto porque se les metió el que no, hay que utilizar el canon palestinense en el canon de aquel cobarde que huyó, Jonathan Ben Zakaya. Bueno, igual, ese es el que quieren usar. No, señor. El que usó los apóstoles, el que usó Pablo, el que usó Lucas en este caso, es la versión de los 70. Por eso tiene algunas variedades un poco particulares. Entonces, fíjense, la diferencia que hace aquí, porque cuando le pregunta Felipe que si entiende lo que va leyendo, es que miren, en el mundo hebreo ocurre como en el mundo cristiano. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que yo leo. Van a decir, ¿cómo, padre? Pues sí. Una cosa es lo que está escrito, en el hebreo se dice kitab, y otra cosa es lo que yo leo, el quere. Ya, o sea, fíjense, ¿cómo interpreto yo? Y hay maneras de leer la Biblia. O sea, fíjense, está la manera que podemos llamar literal, que en el hebreo se dice peshat, no pesha. Eso sería la Pascua. El peshat es la lectura, llamémosle literal. El darash es la interpretación, así como estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo una homilía. Digamos. Pero también hay una interpretación mística, ¿ok? Que en el mundo hebreo se dice sod. Entonces, no solo es lo que está escrito, sino cómo yo lo leo. Acuérdense, el kere, el kitab con B al final, y el kere, o sea, lo que yo leo. Y luego hacer esa diferencia entre el peshat, el darash y el sod. Lo que está escrito literalmente, lo que se puede aplicar, el darash, y el sod, la aplicación mística. Entonces, por eso no es lo mismo. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Le dice el etíope, muy bello, ¿no? Es lo suficientemente humilde si no hay nadie que me odogeo, alguien que me guíe, alguien que me conduzca. Bueno, y empezando, abrió la boca, dice literalmente el griego, para decir que Felipe empezó a hablar y Felipe hizo las mismas que hizo Jesús, ¿no? Empezó con toda la escritura y le explicó. Y lo lleva la fe al hombre. Ya. ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algo que impida que me bautices? Ah, claro, nada, si crees de todo corazón. Qué bonito, ¿no? Y luego ya vemos lo que ocurre, ¿no? El Espíritu se vuelve a llevar. Miren, iba hacia el sur, hacia Gaza, el camino que va a Gaza, y Azoto queda en el norte. O sea, ya el Espíritu mueve a Felipe para el sur y luego hacia el norte. Va cubriendo, va llevando la palabra por todas partes. Acuérdense que está en Samaria, baja a Gaza, sube hasta Cesarea. Cesarea, en este caso, bueno, no lo dice, ¿no? No dice si es Cesarea Marítima o Cesarea de Filipo, pero muy bello. Solo que yo quiero hacer notar un detalle. Por todos lados donde pasaba, iba llenando de alegría. ¿La alegría dónde viene? El Evangelio. Juan capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí llegamos al punto, ¿no? Al punto clave. Es mi carne. Mi carne. Ya nos prepara para lo que vamos a escuchar mañana. Su cuerpo y su sangre. Algunos dicen que aquí con el versículo 51 se cierra toda una sección y que comienza ya llamémosle explicación eucarística del pan de la vida. Yo no voy a discutir esto porque no soy experto, ¿no? Pero me parece que es mucho más que eso. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, ¿ya?
Esto, fíjense, el verbo que está utilizado aquí en el griego es el verbo que se utiliza para describir la atracción al cumplimiento de la Torá, de la ley. Y eso, si lo que significa es conversión. Si mi padre no lo convierte, si mi padre no lo lleva hacia mí, no lo mueve hacia mí, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, pues yo sencillamente lo voy a resucitar en el último día. ¿Se acuerdan ayer? ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que no se pierda ni uno tan solo, ni uno tan solo. Por el tiempo voy a ir más rapidito porque ya estoy hablando demasiado. Todo aquel que escucha al Padre, escuchando a Cristo, aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que procede del Padre. Ese ha visto al Padre. Fíjense, seguimos, el espiral, siguen los círculos concéntricos, vamos subiendo, es lo mismo. Ya el Padre atrae, es el Hijo el que revela al Padre, es el Hijo el que da a conocer al Padre, y únicamente la voluntad del Padre es lo que Él quiere cumplir, que es lo que significa que no se pierda ninguno, por eso lo va a resucitar. El que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de la vida, esto ya lo hemos escuchado, sus padres comieron el maná, ya quedamos claros, esos murieron, pero el pan que yo les daré será para que no muera, que quien lo coma no muera, y aquí viene el tema. Yo soy el pan vivo, vivo. No solamente es el término poartos, que es el pan, ¿no? Sino que es el pan vivo, el pan que da la vida porque está vivo. Piensen en la resurrección. Y luego, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, el pan que ego que yo les doy, el que yo les entrego, es mi carne, la sarx. Aquí aparece, está diciendo carne. No está diciendo como que hagan de cuenta como que si fuera carne. No, no, no. Está diciendo que es su carne. Esto es una afirmación para que el mundo tenga vida. ¿Ya? O sea, lo que estoy buscando, por eso el hiper, aquí, o sea, el gran logro es esto, que tengamos vida. Es un pan, oartos, concreto, para la vida. Es el pan de la vida. El pan que sencillamente es un perdón, no es el pan de la vida, únicamente es el pan vivo que ha bajado del cielo, sigue el mismo juego, ¿no? Sigue la misma espiral, pero es carne, es su carne. Yo no sé por qué hay algunos que no quieren. Bueno, y perdón, esto está en todas las copias, en el Sinaítico, en el Vaticano, en el en todas está en todas las copias. Aquí no hay manera de la carne, y dice sarx. Bueno, mejor hagamos oración. Señor Jesús, tú eres el pan de vida, el verdadero alimento que trae a mi vida luz, paz, alegría y esperanza. Dame la fuerza para recibirme y transfórmame para que yo también sea alimento para mis hermanos, alimento de bendición, alimento de ilusión, alimento de caridad. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata María de la Encarnación Abriot, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz jueves. Ya saben, para el Santísimo todo el mundo. Vayan a misa, por favor, los que puedan, delante del Señor, a pedir por la paz en Gaza, la paz en Israel, la paz en Ucrania, la paz en el África subsahariana, la paz. Bueno, mejor no hablemos, por todos lados hay que pedir la paz. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.